Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos aquí en el Congreso Internacional Educativo de Mujeres y Juvenil 2020, a 30 años transformando personas y ciudades para un mundo mejor. El volumen está muy alto. Bien. Sean bienvenidas y bienvenidos a este Congreso Internacional Educativo de Mujeres y Juvenil 2020. Para todas las personas participantes del evento, es un honor para poder ocasionar este tipo de espacios virtuales, atendiendo a las medidas sanitarias pese a lo que estamos padeciendo por el virus COVID-19. Y el Congreso Internacional Educativo de Mujeres y Juvenil 2020 tiene el propósito de generar un espacio abierto al diálogo, donde las y los ciudadanos sean los protagonistas, procurando su participación efectiva y generando escenarios disruptivos a través de los cuales se puede llevar a cabo la identificación de las problemáticas, pero también de algunas soluciones. Mi nombre es Itziki Erandeni Ábalos Ortiz. El día de hoy tengo el honor de acompañarles como moderadora y quiero preparar el espacio para presentarles a las ponentes del día de hoy. Nuestro proceso va a ser una mesa de diálogo. Esperemos que sea de mucho agrado. Voy a presentar a la primera ponente, la directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Morelia, Estrella López Maciel. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente también acaba de titularse como maestra en Estudios de Género en el Instituto Universitario de Puebla. Es seleccionada al curso de verano del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. Diplomada en la Cultura Jurídica, Derechos Humanos, Violencia de Género y Participación Política de las Mujeres. Ha publicado artículos sobre historia de las mujeres y género e instituciones educativas. Ha participado como conferencista con los temas Historia de las Mujeres, Derechos Humanos de las Mujeres, Género, entre otros más. Colabora en el programa radiofónico Consultorio Legal de la Universidad de Vasco de Quiroga y los abogados del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es integrante de la colectiva Baobab Ultra Púrpura y ha realizado alrededor de 20 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y es mamá de tiempo completo de 2 hijas. Bienvenida, Estrella, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Es un placer tenerte. Y bien, pues voy a presentar a la siguiente conferencista. Es la doctora Ariadna Arriaga Flores, quien nos acompaña. Nada más voy a bajar un poco el volumen porque se está cortando se está interrumpiendo un poco el audio. Muchas gracias por la espera. Voy a presentar a nuestra siguiente ponente. Es la doctora Ariadna Arriaga Flores. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos, por favor no se desesperen.
Bueno, muchísimas gracias por la espera. Tenemos algunos problemas técnicos. Bien, me sigo platicando de la doctora Ariadna. Ella estudió la licenciatura como médica cirujana partera en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en el 2015. Es maestra en salud pública por el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Michoacán, maestra en educación, docencia e investigación de la Universidad Santander en el 2017. Tiene el doctorado en Ciencias de la Educación y tiene el doctorado también en Salud Pública, esta última por la Universidad Contemporánea de las Américas. Es agente capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el tema de riesgos a la salud por uso inadecuado de agroquímicos. Certificada en la competencia laboral para el uso adecuado de agroquímicos en medio rural y urbano del estado de Michoacán de Ocampo. Tiene una experiencia laboral como médica general en la Secretaría de la Salud, dentro de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS. Desde su ingreso en la Secretaría de Salud, se ha desenvuelto como en actividades relacionadas con la protección contra riesgos sanitarios. Ha sido jefa del Departamento de Fomento Sanitario, como en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es asesora técnica en la Subcomisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y profesora de la asignatura en la Licenciatura de Ciencias Ambientales en la ENES-UNAM. También es profesora de las materias de salud pública y sexualidad, educación de la sexualidad, historia de la sexualidad en la maestría de la sexualidad y equidad de género de la Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado. Tiene algunos premios y reconocimientos, el reconocimiento de AMIFAC por su destacada participación en la implementación del taller de capacitación para instaurar y operar el plan de manejo de envases vacíos de agroquímicos y afines. También tiene el reconocimiento como del ACOESPLAFES, que es el Comité Estatal para el Uso Seguro de Plaguicidas, Formulaciones y otras sustancias del Estado de Michoacán. Tiene el reconocimiento de COEPRIS por la coordinación de la primera y la segunda jornada académica de protección contra riesgos sanitarios en el Estado de Michoacán. Y bien, pues sin más preámbulo, les doy el micrófono. Muchísimas gracias por la participación de ambas en este tema tan importante que se llama invisibilización de las mujeres en tiempo de pandemia. Pues dejo el micrófono y el espacio a la maestra Estrella López Macier y a la doctora Ariadna Arriaga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariadna Arriaga y es un gusto poder estar con ustedes en esta mesa de diálogo compartiendo con Estrella, mucho gusto Estrella, y con Deni. Gracias Deni por la invitación. Es un honor para mí poder estar con ustedes. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a tratar un tema que es la invisibilización de las mujeres en tiempos de pandemia. Es importante que nos situemos en la importancia que nos da la historia y esta rendija de oportunidad de ver a través de la historia un momento
que es necesario atraerlo a colación y poder hacer esa reflexión de manera conjunta. En este momento que pensamos en la historia y en lo que le ha ocurrido a la humanidad a través del tiempo, es importante ver si nos vamos a situar en ese tiempo de una manera solamente para podernos documentar, poder hacerlo de una manera superficial, o también verlo como una oportunidad de revisar qué fue lo que pasó, cómo la humanidad pudo salir adelante en estos eventos que los han hecho fortalecerse a la humanidad en diferentes momentos y con ello poder lograr un área de oportunidad o una semilla que pueda mejorar las condiciones de lo que hoy estamos viviendo. Voy a pasar la presentación, si me dan oportunidad. Históricamente, la humanidad ha estado acompañada de diferentes momentos difíciles de guerra, de hambre, y en este momento lo que que es un tema importante es la cuestión de la historia. La humanidad ha tenido diferentes momentos, como son conocidas como las grandes pandemias de la historia, pero sería importante poder dar una definición referente a el término pandemia en su origen etimológico significa, es una palabra de origen griego llamado pandemonosema, que tiene que ver con una enfermedad donde todo el pueblo, pan es la totalidad y demos pueblo donde todo el pueblo se enferma. Y que derivado de eso ha dejado muerte, ha dejado hambre, ha dejado guerra, ha dejado diferentes cosas, pero siempre la humanidad ha logrado salir adelante y en esto es importante mencionar cuál fue el papel de la mujer en estos momentos a través de la historia. Es necesario que vayamos al mundo antiguo y pensar en estos momentos que les comparto. Hay diferentes textos y habla de un momento en las epidemias bíblicas en el pasado donde veían la llegada de estas pestes, de estos momentos difíciles, trágicos en la historia de la humanidad, como parte de un castigo, una culpa o la sanción hacia un pueblo, por diferentes situaciones, ¿no? Y el arte nos ha dado testimonio de que a través del tiempo muchas veces ha sido vinculado a la cuestión divina, a la cuestión del comportamiento, a la cuestión de un castigo de otro pueblo, ¿no? Y en esta parte también aparece ya el vínculo de una mujer o de las mujeres como parte de un castigo a una acción. Dentro de la historia también hay dos momentos importantes, la peste de Atenas en el año 430, donde vincula esta cuestión de la enfermedad en esta guerra de Atenas contra Esparta y la entrada de el mal a través de los puertos y en los análisis en la historia, en esto cómo fue el mecanismo, se vincula a la cuestión de los alimentos y a la contaminación de ellos y la muerte. Se estima en diferentes textos que la muerte que llegó a ocurrir en este tiempo pudo haber alcanzado los 15.000 muertes. Y también es importante ver cómo se veía la muerte o cómo se veían las pandemias a través de la historia. Y son vistas como un momento en la historia de mucho terror, de mucho miedo, de mucha confusión, de muchas pérdidas, y que sin pensarlo también nos ha mostrado el lado más de mayor acompañamiento del hombre, pero también el peor lado del hombre, ¿no? Del hombre, y también en esta parte la ausencia de la figura de la mujer, porque no se habla en estos textos, no se ve, siempre se ve la cuestión del impacto que pudo haber tenido el hombre, ¿no? Nos ha mostrado la peste y estos grandes momentos en la historia, lo mejor y lo peor del hombre. Siempre mostrando esta parte de solidaridad, pero también de egoísmo para poder sobrevivir en ellas. Diferentes momentos también ha sido como las grandes pestes, como la peste negra, que llega a Europa a través de los barcos chinos, con esta rata que viene contaminada
contaminada con una pulga y que, bueno, se estima que en ese tiempo esta peste llegó mm, a provocar la muerte de 2/3 aproximadamente del total de la población de Europa, y con ello, bueno, dejó una devastación mayor. ¿Por qué? Porque no había quien pudiera trabajar para poder dotar los alimentos al pueblo, no había donde colocar tantos muertos, no existían los cementerios como ahora existen o como hoy los vemos, y que en esto la mujer, el papel de la mujer siempre fue de limpieza, de acompañamiento, de cuidado de los hijos y de los enfermos. Otra figura que es importante pensar es la cuestión de los servicios de asistencia, que viene siendo este médico que pueden ver ustedes en la imagen, y también es una figura masculina, donde, bueno, a través de un traje lleno de cera y de vinagres y de diferentes hojas podían ahuyentar el mal, ¿no? La peste. Sin embargo, es importante pensar que antes de esto también existían las mujeres, las hechiceras, las mujeres, las madres de familia, que a través de la herbolaria que tenían en sus casas, curaban, acompañaban y provocaban el bien en las poblaciones. Pero empezaron también a asociar a través de la historia como una actividad maligna, como una actividad de brujería y de cacería y de persecución de las mismas. Otro de los grandes momentos fuertes a través de la historia han sido grandes epidemias como el tifus, como el fuego de San Antonio, que es una enfermedad que se da a través del consumo de una planta del trigo generalmente, que viene contaminado con una espora y provoca grandes enfermedades y muertes a quien lo consume. Han sido epidemias muy importantes. Para poder llegar al México prehispánico, ¿qué pasó en nuestro México prehispánico después de la conquista? Todos sabemos que la cuestión de estas grandes epidemias también provocó la muerte de muchas personas que existían en ese tiempo. Ese México prehispánico, ese acompañamiento de la mujer, ¿qué fue lo que ocurrió, no? Llegan los barcos, llega Hernán Cortés, y llegan también con la viruela, ¿no? Logrando y provocando la primera guerra biológica en la historia de América y de este México prehispánico. Lo que provocó, pues, el avance y la conquista de este pueblo. Aquí les presento algunas imágenes de cómo fue y de cómo se fue dando. Fue a través de esta guerra biológica donde se puede lograr que el pueblo o que este México prehispánico pueda ser dominado por los españoles, porque se enfermó, las mujeres se enfermaron, los hombres, y entonces provocó un gran número de registro de muertes. Otra de las importantes que ha habido en la historia es la cuestión de varias epidemias, como lo ha sido influenza, y también han afectado al Estado. El cólera también, vinculado a los alimentos. Y aquí llegamos y nos situamos hasta en este momento, ¿qué fue de las mujeres? Hasta aquí dejaría mi participación, le pediría a Estrella y regreso yo en un momento. Gracias. Si gustas dejar, ¿así? Bueno, no sé, la imagen está también, pero para que nos veamos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias a este evento que me parece muy importante, ciudades educadoras, cosa que es fundamental, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de lo que educa la generalidad, de cómo nos educa todos los espacios, cómo en todas partes encontramos pues cosas de las que podemos aprender y de las que también y a las que también les podemos hacer aportaciones importantes. Entonces, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, muchas gracias a la doctora Ariadna por estar compartiendo este espacio y por supuesto a los y las organizadores de este magnífico evento. Y bueno, pues efectivamente, como bien decía la doctora, yo voy a tomar de aquí un poco el tema de efectivamente cómo cuando se hacen estas narrativas al respecto de las mujeres o de las pandemias, perdón, no aparecen las mujeres. Pareciera como que hay
una masa que no tiene género, que no tiene sexo, que está así como toda parejita y donde no hay desigualdades y donde no hay discriminación y donde no existen violencias entre unos y otros. Cuando se habla de, cuando se hacen estas narrativas, normalmente se pinta así. Y fíjense que ocurre algo muy curioso. Cuando el 8 de marzo de este año, que ya se siente tan lejano, las mujeres decidimos salir a la calle a hablar de nuestros derechos, a reclamar, porque es un reclamo y además creo que es un reclamo muy justo, que salimos a hacer este reclamo a la calle a través de una marcha y que tuvo diversas manifestaciones. Estábamos hablando de violaciones a nuestros derechos humanos, estábamos hablando de todas esas cosas que a través de los años se nos han venido prometiendo que se van a cumplir, y eso sobre todo a partir del empuje que nosotros hemos tratado de dar a los cambios y cómo hemos ido logrando que se modifique, por ejemplo, la ley, pero no hemos logrado que estas cuestiones se aterricen a la realidad. Y 3 semanas después de aquella salida a las calles de las mujeres, que yo creo que es algo realmente histórico, lo que pasó, y luego al día siguiente, 9 de marzo, que decidimos no aparecernos en muchos espacios y que fue ese día sin mujeres, como para que se hiciera este reconocimiento de nosotras, ya que no nos ponen en la historia, ¿no? Como nos decía ahora un poco la doctora. Y 3 semanas después nos comienzan a hablar, bueno, más bien se venía ya hablando de la pandemia, de esta pandemia particular que estamos viviendo ahora, y se nos dice, se van a meter a sus casas, todas y todos. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que igual, otra vez, volvieron a ver a la humanidad como una masa sin forma más allá, es decir, un grupo de personas que no tienen diferencias, que no hacen labores distintas, que no tienen roles asignados diferentes, sobre los que no hay prejuicios, etc. Simple y sencillamente dijeron, todo mundo se regresa y se mete a sus casas y todo el mundo se va a estar quietecito ahí porque es muy peligroso salir a la calle, y etc. Inmediatamente, debo decir, inmediatamente cuando nosotras, sobre todo desde ciertos espacios, desde los colectivos feministas, desde algunos espacios de públicos también, oficinas, etcétera, que estamos conscientes de la violencia que cotidianamente vivimos las mujeres, inmediatamente pusimos el grito en el cielo y dijimos, no puede ser, tenemos que reconocer que existe una diferencia y que las personas dentro de un hogar vamos a tener comportamientos que ya han demostrado ser violatorios de los derechos de las mujeres, sobre todo porque además no se reconocen como tales. Y así como las pandemias en estos libros de historia, o más bien como los libros de historia en otras pandemias, invisibilizaron a las mujeres, así ahora las políticas públicas que se hicieron, por ejemplo, esta de todo mundo quédese en su casa, la Susana Distancia, todo eso de no salgas más que a lo básico y demás, todo eso que forma parte de esta política pública, pues vinculada al tema de la salud, nos omitieron, no nos vieron. No se hizo, como se dice, con perspectiva de género, es decir, nos vieron como esa masa sin forma que pues, somos los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Es más, ni siquiera nos dicen las mexicanas, nos dicen los mexicanos y ya se supone que ahí ya estamos incluidas. Y entonces, bueno, pues inmediatamente se levantaron las antenas de muchísimos espacios, de muchas mujeres, de muchas personas, y empezamos a decir, algo va a pasar ahí. Porque recuerden que el espacio doméstico para las mujeres suele ser también un espacio peligroso. Y que creen que además íbamos a estar encerradas en un espacio con los hombres de nuestras familias, que más que ser, porque he de decirlo así, más que ser esos compañeros, colaboradores, solidarios y igualitarios, más que ser eso, desafortunadamente para la gran mayoría de las mujeres, los hombres se convierten en sus peores enemigos, tanto dentro como fuera de las paredes de los hogares. Entonces teníamos una pandemia afuera, efectivamente, y muchas veces también adentro de las casas, pero también teníamos, como históricamente ha sido, una pandemia todavía más larga, más histórica, más permanente, que es la pandemia de la violencia contra las mujeres.
Entonces, esa violencia quedó invisibilizada también, no se habló de eso, no se mencionó al respecto de los riesgos que estábamos corriendo, viviendo y conviviendo en un espacio cerrado, sin posibilidades, porque además se cerraron también oficinas que podían ser de auxilio, se cerraron una serie de instancias que se supone que son a las que puedes recurrir, etcétera. Se redujeron todos los recursos de toda índole y nos dijeron, arréglatelas como puedas. Con esta pandemia, que hablando de pandemias, es la pandemia con más historia, con más permanencia a lo largo de la historia de la humanidad y que yo creo que es de lo más grave que puede haber, porque es cierto que nos afecta a las mujeres de manera particular, pero sin duda, afecta a toda la humanidad. Porque, bueno, primero recordando que somos la mitad de la humanidad, la mitad de las personas que habitamos este mundo y un poco más, y nos afecta prácticamente a todas, sino que además esta pandemia lleva estos poco más de 2000 años, o tal vez muchos más, de estarse llevando a cabo, y sobre la cual poco se dice, y eso es parte de esta invisibilización que se hace de cómo las pandemias, y yo digo esta pandemia particular, nos afecta de una manera gravísima. Entonces, pues, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Estrella. Llegamos a este punto de la actualidad. Sí, voy a pasar unas imágenes para continuar con esta materia que traemos preparado, Estrella y su servidora. Es qué fue de estas mujeres durante este tiempo, qué ocurrió, ya bien lo decía Estrella, ¿no? Han sido sometidas a vivir una condición que muchas veces no fue pedida, que no fue consensuada y que fue impuesta. Pero les invitaría a que me acompañaran en esta parte de que nos fuéramos un poquito más atrás, a esta parte de la revolución industrial, donde ya llegamos, veníamos platicando en la historia, llegamos a la Edad Media y platicamos de esta parte de cómo vinculaban a las mujeres, a las hechiceras, a las herbolarias, y la persecución que se hizo, y esta parte de romper esa situación de persecución y de sumisión para llegar a una parte que, bueno, en esta termina la Edad Media y, bueno, viene una parte ya de renacimiento. Una cuestión del renacimiento para llegar y poder ir transitando en una mejora de las condiciones para llegar a esta parte que en esta imagen nos habla sobre esta parte del capitalismo y la revolución industrial, donde, bueno, requieren que existan mujeres también para que estén participando en la mano de obra. Pero es importante mencionar que en esta parte de la invisibilización histórica, ellas tenían salarios menores, sus tareas no eran reconocidas, al menos en la cuestión laboral, y mucho menos en la cuestión del segundo trabajo, que generalmente tenía que ver con el hogar. Y también las oportunidades educativas eran muy precarias. Al no tener una condición educativa mayor, también se puede entender que no puedan tener acceso a un salario mejor y a unas condiciones dignas para poder, continuar en una situación de bienestar para ellas y para los suyos. Sus trabajos eran los menos remunerados y también estaban obligados a dar una producción. Esto nos demuestra la fragilidad de la existencia en este sentido de las mujeres. Para llegar a este punto donde hoy estamos, donde la mujer desarrolla o le toca diferentes roles, aquí en esta imagen podemos ver el primer frente, que es el que está en los servicios de salud, esa mujer que representa de toda la población que está en los servicios de salud, más del 70%, es esa mujer que muchas veces es médica y que está en la atención del paciente, pero allí hay, en el área del sector salud, no nada más es esa médica, están las químicas, están las enfermeras, están las trabajadoras sociales, están esas mujeres que también se dedican a la limpieza de esta cuestión de los espacios hospitalarios, estas mujeres que preparan los alimentos en los hospitales, que cambian las camas,
que acompañan al enfermo. Es un poco egoísta, por así decirlo, solo ver a esta mujer en la imagen que está en el centro, pero esa mujer representa a muchas otras mujeres que están en el primer frente de batalla, día a día, en el momento en el hospital. Pero falta un segundo frente que es aquel estrella que está en casa, que es el responsable de la crianza, que es el responsable del funcionamiento de sus hijos, de la pareja, y que muchas veces fue de la noche a la mañana, como bien decía Estrella, se meten a sus casas y asumes un rol que tienes que asumir sin estar ni preparada, ni dispuesta, ni con la mejor preparación, al menos educativa, y nos retó en muchas cosas a todas las mujeres. Sin embargo, bueno, en estos dos frentes también vemos otras mujeres, como aquellas mujeres que también quedan en una situación de vulnerabilidad, que están invisibilizadas, todavía un tema mayor, como aquellas que se dedican a la sexualidad, sí, a ser servidoras, como en esta primera imagen. ¿Qué pasa con estas mujeres que también tienen hijos y que también requieren y que sean vistas y que se genere algo que les pueda favorecer? La cuestión de las mujeres que están trabajando en el medio periodístico, que buscan y que ingresan a estos espacios, como en hospitales, como en lugares donde pueden ponerse en riesgo, las que tienen que seguir trabajando en los supermercados porque alguien lo tiene que hacer, y aquellas cuidadoras a otro nivel como en la imagen, ¿no? No sé si ustedes... Hablando de esto, efectivamente, porque la carga de los cuidados ha sido históricamente la carga para nosotras, porque normalmente esos roles se nos han asignado y una vez que decidimos de alguna manera y que luchamos por hacernos espacios en el espacio público, justamente esas son las tareas que normalmente nos asignan, ¿no? Nos mandan al hospital, nos mandan a ser maestras y encargarnos de la parte educativa y pues nos van a restringir de alguna manera. Ahora, esto no es gratuito, pues, o sea, no, y bueno, también no se trata de elecciones que nosotros hayamos hecho de manera totalmente libre, ¿no? Porque estos son procesos que tienen que ver con prejuicios, con estereotipos de género, con esas ideas que hay preconcebidas en relación con lo que debe de ser un hombre, lo que debe de ser una mujer y qué es lo que le toca a cada uno de ellos hacer. Entonces, por esa razón es muy importante para, digamos, este sistema y para que siga funcionando, seguir manteniendo esos estereotipos y esos roles de género. Y bueno, ahora que pienso, por ejemplo, en este tema de ciudades educadoras y bueno, de espacios educativos, pues yo creo que esa tendría que ser una de las principales tareas que tendríamos que estar haciendo, justamente luchar contra esos prejuicios que nos colocan a las personas en posiciones en donde no podemos salir, que nos dicen esto es lo que a ti te corresponde y que no nos dan oportunidad de ir más allá. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, digo, creo que es una cuestión que no debemos dejar de abordar nunca, porque estos estereotipos son la base de una serie de circunstancias de discriminación. Y bueno, primero porque normalmente, por ejemplo, en lo que comentabas, ¿no? En el área de la salud, pues a las que vamos a ver es a la que tiene también como la posición de mayor poder. Y de ahí para abajo, como quien dice, ¿no? Vamos a ver y siempre se dice además, el doctor y la enfermera. Y eso es una forma de lenguaje que además son estas cuestiones simbólicas que nos hacen asumir que la persona de mayor poder es el varón. Entonces siempre se dice el doctor y la enfermera, cuando muchas veces pues una buena parte de las personas que están en el sector salud son mujeres en todos los espacios. Pero bueno, también había que preguntarse cuántos directores de hospitales, ¿verdad? O cuántos secretarios de salud o subsecretarios de temas que tengan que ver con la salud. Entonces, bueno, pues esos estereotipos son los que nos lanzaron, digamos, en esta pandemia, huyendo de la otra pandemia y con la pandemia de nuestros hogares, que nos colocan en esa posición y ahí vamos a estar pasando toda esta serie de circunstancias de violencia que no solamente implican una mayor carga de cuidados, no solamente implican que se nos duplicó o se nos triplicó la tarea a las mujeres, porque bueno, si recuerdan en mi currículum se decía que realizaba 20 horas
de trabajo doméstico no remunerado a la semana, bueno, pues ahora realizo como 40 o un poco más, porque como todas y todos ustedes sabrán, no solamente se trata de atender las cuestiones, digamos, laborales que yo ya atendía de antemano, sino que además también tengo que atender que haya internet y es una locura porque por las mañanas, por ejemplo, que si empieza a fallar la señal y te gritan de un lado y te gritan del otro y bueno, se vuelve toda una locura. Eso es sumamente estresante porque no es solamente la carga doméstica, es decir, la carga del cuidado, de la atención, el trabajo físico que realizamos cotidianamente, es la carga mental que implica ese trabajo. Es esa carga psicológica de sentir que sobre tus espaldas está colocada todo el funcionamiento de una casa. Y regreso a los hombres. Si además tenemos en casa a un hombre que no sabe y no tiene muchas veces tampoco voluntad para involucrarse en las tareas, y además sabemos que muchos hombres a la hora de que se ven frustrados y que se ven sacados de su zona de confort van a reaccionar con violencia, las cifras de violencia doméstica se fueron hasta arriba, se dispararon totalmente. Y lo mismo con las cifras de feminicidio, porque sabemos que el feminicidio no solamente es el asesinato o la muerte violenta de una mujer a manos de otra persona, sino que el feminicidio tiene una historia larga, tiene una historia que se construye con mucho tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar también, ¿no? Y vemos que del año pasado que teníamos, o más o menos en marzo, cuando salimos a las calles, teníamos alrededor de 9 mujeres por día asesinadas en nuestro país, ahora tenemos poco más de 11. Entonces, en tan solo unos meses, el número se disparó muchísimo. Entonces, eso es una causa de la pandemia que ocasiona esta otra pandemia, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Estrella. Ahí en esta parte de ese momento que tú identificas, de donde te regreso a tu casa, te meto a tu casa, y a partir de este momento tienes que hacer, es importante situar y pensar que era necesario también que fuera porque había que proteger también a las mujeres, había que protegerlas a través del confinamiento. Sin embargo, en la mayoría de los hogares recae sobre esta figura de la madre la crianza, la educación de los hijos, el cuidado del funcionamiento de este sistema en la casa. Recae también la cuestión de aquellas que están trabajando, continuar con su trabajo, al menos en esta cuestión remota, desde casa, y sobre todo también que ella esté bien, que lograr que ella esté bien. Entonces creo que pasa... Ya se me infeccionaron. Tú me dices. ¿Ustedes se ven? Sí, sí. Ah, ok. Entonces le pasa todo a esta figura y también es importante pensar que esa mujer no estaba preparada para, no estaba ni preparada ni tecnológicamente, ni emocionalmente, ni físicamente para que de una semana a otra llegue ese momento del confinamiento. Si bien es cierto, es importante traer a la mesa las grandes deudas o las grandes cuestiones que se afectaron en la mujer con la pandemia, ¿no? Y que muchas veces llegan a la parte de invisibilización o de plano ni siquiera han sido ni documentadas ni estudiadas. El impacto real de la pandemia no lo vamos a saber el próximo mes, no lo vamos a saber el próximo año. Creo que vamos a ir teniendo algunos avances de lo que realmente está ocurriendo, porque ¿qué sucede con el COVID? Es una enfermedad nueva que se presentó de diferentes formas en Europa, se presentó de diferentes formas en Japón, en Asia, y cuando llega a América, en América es totalmente un comportamiento diferente, en el norte de América, en el sur y en México. México, con las condiciones que tenemos de salud, que ya las teníamos, cuestiones de obesidad, de sedentarismo, de enfermedades crónicas, hacen que también se comporte de una manera diferente. Entonces, esto que estamos platicando, súmenlo a esa parte del confinamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, la mujer tiene repercusiones en nivel social, claro, con el cuadro social, esta parte del desempeño en el día a día, en su domicilio, con los suyos, pero esta ausencia, esta falta de tener una cuestión social
afuera de la casa, ¿no? Si me pudieras apoyar. Cierto, además, ¿no? O sea, y hablando de social, me imagino que también te refieres no solamente a este contacto con las otras personas, que además en términos de el apoyo que las mujeres necesitamos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos pasando por circunstancias donde hay violencia o donde hay abuso, es muy importante que siempre haya estas redes de apoyo, ¿no? Con quien puedas hablar, a quien puedas comunicarle, con quien puedas interactuar, alguien que en un momento dado también te pueda rescatar, etcétera, ¿no? Y todo esto con la pandemia, pues desapareció. Por supuesto, ¿No? Se vino abajo, ¿no? Sí, 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 hace una pausa y también pierden esa cuestión que le ayuda, que la desahoga, que la hace sentir bien, ¿no? Pues, y no hablando precisamente como yéndote a lo mejor a la amistad de otro, sino muchas veces a la red materna, ¿no? Una Sí, red de tus hermanos, tus compañeros de trabajo, llevándolo en estos diferentes escenarios. Otra de las cosas que han sido afectadas en esta pandemia, en la cuestión de la mujer, es esta parte económica. ¿Cuántas mujeres se quedaron sin trabajo? ¿A cuántas mujeres le redujeron su salario? ¿Cuántas mujeres tuvieron que, las que estaban, por ejemplo, en comercio informal, afuera de esas escuelas, vendiendo, pues cerró esa parte, ¿no? Y muchas veces cuando llegan a tener alguna pareja, bueno, es un soporte, un apoyo para la familia, pero ¿qué pasa con estas mujeres que son madres y padres a la vez, ¿no? Que son responsables de una familia? Llega a conflictuar más toda esta parte que les estábamos platicando, la cuestión económica, también modifica a la cuestión de los ingresos, del desempeño, de los pagos de casa, de servicios y sin trabajo. Exactamente. Y pues sí, porque resulta además que hablando, por ejemplo, de temas de informalidad, los empleos informales en su mayoría en nuestro país y en muchos lugares del mundo los tenemos normalmente las mujeres. Las mujeres somos las que estamos en las condiciones, digamos, más precarias en términos laborales, porque además no tenemos toda la serie de prestaciones, digamos, que podríamos, o de garantías a la salud, de acceso a una pensión, de acceso a vacaciones y una serie de cosas. Y entonces ahora todo eso se multiplica en su efecto sobre la salud emocional de las mujeres. Pero fíjate que hace un momento también que platicábamos al respecto de lo social y de lo importante que son las redes de apoyo de nuestra familia, de nuestras amistades y de las personas cercanas que en un momento dado también nos sirven, no solamente como desahogo, sino hasta como eso que además vuelvo otra vez a ciertas estrategias, ¿no? Pero muchas de las personas o de los hombres que son violentadores, lo primero que hacen es justamente sustraer a su víctima de su entorno social. Entonces, estos individuos que jalan a las mujeres, que cierran las puertas de sus hogares, que impiden que las mujeres tengan una interacción con sus familias, con sus redes de apoyo, etcétera, con sus amistades, inclusive a veces hasta con el ámbito laboral si tienen posibilidades a lo mejor. Eso ocurrió de un momento a otro, o sea, cuando las mujeres normalmente a lo mejor lo vamos viendo de manera como paulatina, pero de pronto eso ocurrió de la noche a la mañana, de un momento a otro. Exactamente. Y entonces también esta parte social que implica la existencia de ciertas instancias en el ámbito institucional, que son a quien se puede recurrir en un momento dado cuando estamos en una situación en donde, por lo que sea, pero básicamente, digamos, por temas de violencia, no vamos a ir, ¿no? O sea, por ejemplo, estas instancias, no sé, pienso en los juzgados. Les cuento rápidamente una anécdota. Una amiga, su expareja, su ex marido, sustrae a uno de sus hijos, un niño de 7, 8 años, y se lo lleva. Ella sabía perfectamente dónde estaba, presenta la denuncia en el ámbito penal, da un seguimiento por el ámbito familiar. Le tardaron un mes en resolverlo, mientras el niño estaba con este individuo que tiene pues un historial de violencia, que tenía pues una denuncia penal y que estaba, digamos, enfrentando un proceso penal, o iba a enfrentar, o podía enfrentar un proceso penal por haber sustraído a este niño. Ajá. Y sin embargo, el proceso de rescate, digamos, de este niño duró un mes. Entonces, frente a esa situación en la que estamos en esta
ruptura de nuestras redes y además donde las instituciones no previeron, porque no previeron situaciones, es más, atrayendo a más personas para poder hacer, digamos, estas células de trabajo donde no hubiera posibilidades de contagio y una serie de cosas, todo esto no se hizo. Y otra vez volvemos a, no nos vieron, otra vez no nos vieron y no vieron cómo nos iba a afectar la pandemia propiamente, pero tampoco vieron cómo nos iban a afectar los efectos de la pandemia. Entonces creo que eso es algo también que comentar en relación con esta parte social para nosotros. Creo Estrella, que también otro de las áreas que están afectadas, vamos, en la cuestión del impacto ha sido la cuestión psicológica. Ya, por ejemplo, pones un ejemplo súper claro de algo que vive una mujer, ¿no? Sin embargo, creo que esa es una parte, pero va más allá. Se han incrementado los casos de depresión, de agresividad, eh, la cuestión de la paciencia en esta dinámica es se ha reducido mucho. La mujer también ha sido violentada en varios momentos. Por ejemplo, en estas hay mujeres que tuvieron que hacer una pausa a sus estudios, una pausa a sus proyectos personales, y también recae en una enfermedad, una cuestión de un desajuste psicológico, a lo que le hacía bien, a lo que le permitía seguir adelante, a lo que la podía inspirar, a lo que le hacía estar equilibrada, ¿no? En esta parte. Otra de las cosas que están totalmente en la mesa es la cuestión de las afectaciones a la salud, porque bueno, hubo quienes subieron de peso y la cuestión también de esa parte las afectó. Hubo la cuestión de las mujeres que al quedarse sin trabajo o al vivir en un ambiente de violencia, empezaron a haber trastornos en el sueño, en los ciclos hormonales. Hubo quien se embarazó y muchas veces a lo mejor sin desearlo. Exactamente, y ahora tenemos también un número bastante alto de embarazos, pero fíjate que además cuando vinculas este tema de los embarazos que ocurrieron durante este proceso y que las mujeres además no tenemos acceso, no solamente por hoy, pero digamos particularmente ahora, a métodos anticonceptivos, seguros, y que tampoco tenemos acceso en un momento dado a un aborto, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, que dadas las circunstancias y considerando que las mujeres embarazadas son personas de riesgo, yo creo que cualquier mujer embarazada o que resultó que fue embarazada o que la embarazaron en estos momentos de la pandemia, debió tener frente a sí la posibilidad de un aborto legal, seguro, gratuito, porque esta circunstancia la puso inmediatamente en un riesgo mucho mayor. Y tenemos además ahora, por ejemplo, en estos días, hace unos días veía las cifras de incremento de la muerte materna durante este periodo son mucho mayores. Eso quiere decir pues que no se previó también en este sentido, no se vio que para nosotras de por sí el embarazo es una circunstancia riesgosa, por mucho que también se quiera romantizar, porque además es parte de estos roles, estereotipos de género, las mujeres nacimos para la maternidad y bla, bla, que bueno, también igual son roles y estereotipos de género, son parte de prejuicios que hay en relación con nosotras y lo que podemos hacer. Y entonces se antepuso nuevamente este tema, se romantiza, y entonces cuando una mujer está embarazada, hay una cultura, hay un sistema, hay digamos que desde el ámbito más amplio hasta el ámbito más concreto, una invisibilización de sus alternativas. Así es. ¿No? Sí. Y entonces ahora, bueno, pues adelante, ¿no? Se sigue y se va y sin haberlo realmente decidido. Y otra de las cosas también pensando en el tema de salud, es el tema de la salud sexual, reproductiva, ciertamente. Y lo que está ocurriendo también, desafortunadamente, es el incremento de la violencia sexual hacia las niñas y hacia los niños, pero particularmente hacia los niños. La violencia sexual ocurre contra las mujeres, pero también
en esos mismos espacios donde estamos encerradas de algún modo, donde hay poco contacto con la realidad, es decir, no con la realidad, sino con el exterior. Y tenemos el incremento de números de violaciones de niñas y embarazo adolescente, que ya de por sí estábamos en uno de los primeros lugares a nivel mundial de embarazo adolescente e infantil, y ahora esto se ha incrementado. Lo que por otro lado derriba ese mito de la adolescente que se involucra con el novio de la misma edad y nos vuelve a esa reflexión en relación con quién provoca estos embarazos en niñas y en adolescentes, y normalmente son los hombres adultos de su entorno. Sí, y yo te preguntaría también, estoy haciendo la reflexión de este punto que tú rescatas, es a quién señalan como responsable de la crianza. Es necesario también ver estas cuestiones de alteración en la salud. Ya vimos grupos etarios de niños, ya vimos grupos etarios de mujeres en edad reproductiva, pero otros que también están invisibilizadas son las mujeres adultas mayores. Es una agenda pendiente sobre lo que ocurre con ellos, qué ocurre con el cuidado de las mismas, con los bienes de ellas, con el acceso a la atención a su salud, con el acompañamiento en esta etapa final de la vida. Muchas veces creo que es una de las deudas más grandes que se tienen, ¿no? Porque se generan programas, se generan estrategias, se generan políticas para atención de los primeros dos grupos etarios. No quiere decir que uno sea más importante, todos son importantes, porque el momento desde que naces tienes derechos a través de la Constitución, ¿no? Derechos también de los niños, pero también esta deuda que se tiene con los adultos mayores. Sí, y fíjate que bueno, yo personalmente tengo a mi madre conmigo en casa, ella ahora sí que compartimos nuestro hogar, ¿no? Y justamente además hace algún tiempecito pensaba yo, así como se crearon programas en la televisión, por ejemplo, para las personas, para los niños y las niñas que vayan a la escuela y demás, ¿no? Porque también no se tomó en consideración a estos grupos de personas adultas mayores y sobre todo de las mujeres, que son las que más están, digamos, en el ámbito de lo doméstico. Y cómo no se crearon como programas un poco más dedicados, más enfocados al cuidado de la salud, pero a lo mejor de una manera pues un poquito más lúdica, un poco más agradable para ellas y para ellos, pero sobre todo pues insisto, para quienes están mucho más en el ámbito doméstico, que además por esta carga y por esta historia que normalmente tienen, pues son mujeres que van a estar en la atención a los demás y que en ese proceso también se ponen en mucho riesgo, ¿no? Y que por más que uno de pronto pudiera decir, ¿no? A lo mejor una familia que diga, bueno, no, que la mamá no haga nada, ¿no? Pero ellas también tienen esa formación y ese ánimo. Y entonces, bueno, ¿de qué manera también proteger a estos grupos? Así es, sobre todo algo que viven los adultos mayores y que creo que todos van a estar de acuerdo con ello, es la cuestión de la depresión. ¿Cómo es manejada? ¿Cómo es el acompañamiento pero muchas veces ni siquiera llegan a poderla identificar, ¿no? Algo ocurre en este cuidado de esta familia, que platicamos, ya la vimos con niños, ya la vemos trabajando a la mujer, pero aparte también la ves cuidando a adultos mayores, ¿no? Y esta parte donde no estás preparado para. La siguiente parte que también es importante mencionar es la cuestión educativa. Y creo que, bueno, viene muy a colación por el foro, pero bueno, estas mujeres que vemos, estas mujeres que de la noche a la mañana tuvieron que hacer uso de las tecnologías, que no estaban preparadas para el uso de la tecnología, el dominio de este sistema, estas plataformas que hoy estamos utilizando, y también cómo se va dando la educación, qué tanto están aprendiendo los niños, qué tanto va a ser un año de provecho, ya un año, el día de ayer se cumplió un año que parece el primer caso identificado, pero bueno, en México se inicia el confinamiento a partir de marzo, pero bueno, vamos en ese tránsito mientras no exista una vacuna, mientras no existan las condiciones de cuidado social para poder garantizar
que la escuela sea el mejor ambiente para los menores, ¿no? Para los menores y también para los que ya están más grandes, aquellos que ya son mayores de edad, la cuestión de la universidad y el regresar a estos espacios, ¿no? Y tampoco existe un tratamiento en específico que digan, bueno, te tomas este medicamento cada 8 horas y con eso en 3 días ya estás de regreso, ¿no? No sucede así y estamos aún lejos de eso. Entonces es importante mencionar que esta cuestión educativa también se vio coartada, se vio alterada, se vio violentada, afectada por esta cuestión, ¿no? Y también ocurre que la pandemia vino a señalar y hacer más grande la desigualdad que se tiene, ¿no? Quien tiene los recursos económicos trató de adaptar su vida, trató de adaptar su sistema para que funcione lo mejor que pueda funcionar, ¿no? Puedes tener 1, 2, 3, 4 computadoras, puedes tener la mejor red para que las clases estén lo mejor posible, puedes adquirir los materiales, puedes contratar maestros sustitutos para que tú sigas con la vida que tendrías que seguir. Pero ¿cuántas personas tienen esto? Te puedo asegurar que ni el 5% de toda la población. ¿Qué ocurre? Pues que hay familias que tienen 6, 10 hijos y solo tienen una televisión. Y entonces, pues tienes todas las edades, tienes el del preescolar, tienes el de primaria, tienes el de secundaria. ¿Cómo? ¿A quién le toca? ¿En qué horario? ¿Cómo se organiza esta familia? Hay quienes, sí hay un teléfono, pero es el teléfono que utiliza el papá para ir a trabajar, ¿no? Y te quedas el hermano mayor a cuidar a los menores y ¿quién estaba preparado en esa cuestión anterior? Ahí también hay algo que tiene que ver efectivamente con eso, no solamente, digamos, esa carga de cuidados, las dificultades para el acceso a la tecnología, las circunstancias en donde hay ciertas familias que van a tener menores accesos a estas posibilidades, y además un sistema educativo que quiso seguir como siempre, ¿no? O sea, un sistema educativo que no se replanteó y hubo tiempo, porque yo creo que el proceso, digamos, de marzo, a lo mejor este nuevo ciclo escolar, así es. Pero lo que quisieron hacer fue un poco como mantener la misma estructura, la misma idea, pero con una plataforma distinta. Nada más. Sin una reflexión. Ahora, digo yo, por ejemplo, insisto en los temas personales. Yo tengo 2 hijas en edad escolar y mi batalla todo el tiempo era no uses demasiado tiempo el celular. Vamos a tratar de hacer otras actividades, vamos a tratar de tener un poquito más de alternativas para que pues, te distraigas y para que no estés así, porque mira, ya se te va a hacer hay una deformación, porque los ojos, porque las manos, porque además esta circunstancia de sedentarismo, etcétera, ¿no? Y justamente esto lo que nos viene a dar es aparatos, lo que nos viene a dar es pantallas, lo que nos viene a dar es todo estar sentados, etcétera. Y eso pues es muy grave porque nos da, yo pienso que esta generación desafortunadamente es una generación que no está haciendo como un proceso evolutivo, no sé hacia dónde, ¿no? Pero me parece que esta generación no regresa hacia alguna parte que tampoco sé. Que todavía no lo sabemos. Que todavía no lo sabemos. Y que esperemos que no sea tan grave. Que no sea grave y que esperemos que nos deje más cosas buenas que cosas malas. Ojalá. Siendo como soñador. Sí. Como soñador en ese sentido, que nos deja como algo más. Pero sin embargo, los temas que hemos estado compartiendo nos hacen reflexionar. Ya la historia nos habló de cosas y de momentos muy, muy fuertes y muy grandes a través del tiempo, para llegar a esta cuestión que sería el último tópico, la seguridad de las mujeres, ¿no? La seguridad de las mujeres, ya decía Estrella, se ha incrementado el número de violencia hacia las mujeres. Yo consulté una cifra de ONU Mujeres y habla que la violencia en las mujeres a nivel mundial era de 243 millones en mujeres de 15 a 49 años, dada por su pareja. Existía la violencia física, psicológica, patrimonial, verbal, escúchenme bien, antes de la pandemia. ¿Qué ocurrió después? Pues hay algunas proyecciones que muchas veces dicen, puedes pensar en por 2 o por 3 o aún ni siquiera poderlo dimensionar. Y es importante que esta cuestión de la seguridad de esa mujer, que ya platicábamos, que ya la veíamos, de esas niñas que están en casa, de esas mujeres adultas mayores,
pero también esta parte del cuidado de lo que va a implicar el uso de estas tecnologías de una manera más, no tan con tanto control, Ajá. De lo que pueden ser susceptibles estas niñas y estas adolescentes al estar expuestas a, ¿no? Y de estos niños también. Que de hecho sí, o sea, porque hemos visto también que se han incrementado las cifras de acoso a través de los medios digitales, porque yo de pronto cuando dijeron, bueno, pues también las escuelas se van a resguardar y de pronto pensé, bueno, pues ahora los acosadores ya no van a molestar tanto, pero después fue así como de no, los claro, acosadores también están ahí en la parte digital y además otra cosa que es gravísima, que se ha incrementado muchísimo el uso o las visitas a los sitios de pornografía infantil. En España hicieron un estudio muy inmediato a cuando inició todo esto, por ahí de mayo más o menos, y se dieron cuenta de que las cifras de acceso y de búsqueda de pornografía infantil se fueron inmediatamente a los cielos. Entonces eso significa que hay mayor explotación infantil, que hay que se incrementa el número de víctimas que están haciendo esto. También igual en el caso de la prostitución, tanto de mujeres adultas como de niñas, porque ahora se dio como una modalidad en donde las llevan a la casa de la persona que se dice cliente, ¿no? Que es el que está abusando, ¿no? Y eso es algo que también es parte de este proceso y que desafortunadamente se ve como complejo. Fíjate que hace ratito que platicabas al respecto de la historia de las pandemias, pienso en lo que pasó también con la peste bubónica justamente y cómo devastó en buena medida las comunidades en Europa, sobre todo, y cómo esta devastación que se dio que generó un proceso a la larga, un proceso bastante complejo, que terminó por golpear a las mujeres. Porque la cacería de brujas, por ejemplo, que se dio en los siglos XIV, XV, XVI, que por cierto no es el feudalismo, son los inicios del capitalismo, ese proceso se inició justamente con esta devastación de esta peste. Ese proceso, que fue, como decía, un proceso larguito, tiene que ver con eso. Y al final de cuentas, me parece que aquí, bueno, a lo mejor lo estamos viendo un poco más reducido, pero estamos viendo que hay un incremento de la violencia en todos los sentidos, que como decíamos, ¿no? Las mujeres están quedando sin empleo, pero además, imaginen o sumemos a esto, haciendo como este estudio intersectando, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que están en condición de cárcel? Así es. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen una discapacidad? Las ¿no? indígenas. Las mujeres que son indígenas y cómo están en estos espacios, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar todavía más con ellos? Y además es cierto, se decía, no, es que esta pandemia agarra parejo, pero no es verdad. Las personas que desafortunadamente están en situaciones más graves, están falleciendo, son justamente las personas que están en estas circunstancias de pobreza, de dificultades en este sentido y aunque creo que sí siguen siendo los hombres los de mayor incidencia en cuanto a la mortalidad, me parece, ¿verdad? O a la letalidad, pero las mujeres están ahí también haciendo pues toda esta tarea y soportando nuevamente este peso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a pasar unas últimas imágenes, si les parece bien, sobre estas mujeres ante el COVID. Está súper linda, ¿verdad? También me encantó. Creo que quedó muy bien. Ya platicábamos, ¿no? De esta mujer que representa los servicios de salud, esta mujer que está ahí en el primer frente, aquella mujer que prepara los alimentos, que apoya, que está en esta parte de los servicios, aquella mujer que pues quiere continuar con sus estudios y con sus proyectos, con sus planes, vamos, pero también estas, ¿no? Las que tienen que salir en el día a día a ofrecer sus productos, a encontrar el punto de poder sobrevivir, seguir con su vida, aún con el riesgo de lo que implica la pandemia, ¿no? Este comercio informal, esta mujer trabajadora de supermercados, esta médico que se dedica a estudiar el comportamiento del COVID y de diseñar diferentes estrategias para y que además va a ser de las voces
que además también le va a costar más trabajo, ¿no? O sea, esa voz autorizada femenina va a tener más dificultades que la voz masculina para poder pues, presentar su estudio y hacer su investigación, ¿no? Y seguir avanzando, Y seguir ¿no? avanzando. En este sentido. Y bueno, creo que para esta parte del cierre, Denny, no sé si quisieras, te cederíamos la palabra para al final ya tener, hacer esta parte del cierre. Y también déjame subir Pues antes que nada, muchísimas gracias a Estrella y a Ariadna por la invitación, por participar acá con nosotras. Y bueno, pues toda esta plática nos trae a muchas reflexiones y a recordar algunas situaciones que se han vivido en nuestro país, como es el caso al inicio de la pandemia, muchas mujeres